Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer unas cuantas guías para sacar el máximo potencial a esta sierra de mesa. Los materiales que voy a utilizar son pino o abeto, contrachapado, MDF y por supuesto pegamento y tornillos. Voy a tomar las medidas de la guía, que en este caso son en torno a 5,2 milímetros. Perfecto. Coloco la batería y corto dos listones del mismo tamaño para los laterales de la guía. Ya tenemos estas dos piezas, ahora vamos a ir a ponerle la tapa. Ya tengo las tres primeras piezas. Ahora lo que tengo que hacer es asegurarme que esto va a poder deslizar fácilmente y lo que voy a poner es una hoja entre medias para que haga un poquito de espacio, suficiente en este caso. Y ahora sí que sí, voy a pegar esta pieza y luego le voy a poner tornillos. La intención es que el diseño sea muy fácil de hacer para todo el mundo. Pues nada, vamos a colocar los tornillos. Vamos a cortarlo en la ingletadora. Y ahora vamos a hacer una cosita especial para que quede perfectamente regulado a escuadra. Bueno, ya tenemos casi todas las piezas hechas. Esta iría aquí, esta otra iría aquí y para ajustar esta pieza a 90 grados tengo cortadas estas dos a escuadra. ¿Y dónde van a ir? Justo detrás. La parte más importante en este proceso es que esté todo perfectamente a 90 grados. Mientras que se seca esto, estoy pegando aquí un taco y ahora voy a poner esto aquí como tope de guía. Y mientras que se seca este pegamento voy a aprovechar para hacer otra guía más. Esta es una guía muy pequeñita y muy manejable. Mi intención es hacer cortes a 45 grados a listones de pequeño grosor. Y para que no se mueva la base sobre los raíles pongo un poquito de peso. Ajustamos la sierra a 45 grados y comenzamos con el primero de los cortes. Con el listón trasero no hay que tener ningún miramiento, pero eso sí, con el delantero hay que ajustar muy bien antes de fijar el segundo de los tornillos. Ya tengo el primero puesto, pero todavía la estructura es móvil, a la espera de hacer varios ajustes, varias pruebas, y entonces sí pondré el segundo, el tercero y el cuarto tornillo. Al final del vídeo os muestro la pieza que hice cuando tuve la guía ajustada al 100%. Bueno, pues esto está ya seco y ya podemos utilizarla. Para hacer una espiga en un listón de madera voy a utilizar la primera de las guías que hice hace unas semanas. Coloco el tope con un sargento y voy girando nuestra pieza hasta que tenga todas las partes hechas.
Importante cambiar la altura del disco dependiendo de cómo queramos la espiga. Para la segunda fase vamos a empezar a utilizar la nueva guía. Coloco nuestro trozo de madera con sargentos y también el taco mártir que evitará el astillamiento de la pieza. Aquí tenemos que ajustar la proximidad de la guía al disco y también la altura del mismo. Fijaos que bien funciona incluso con esta parte que tiene un punto de apoyo menor. Y aquí tenemos el resultado final. Bastante limpio, menos un par de rebabas que se pueden quitar con los formones. Ha quedado perfecto. Muchas gracias a los miembros del canal y recordaros que podéis haceros miembro para tener contenido extra en el nivel de creadores e inconformistas. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.